todo el tiempo y escuchando las directrices correctas es la maestra María Dominga Coma. Buenos días, maestra, ¿cómo está usted? Buenos días, don Julio. Yo estoy bien y más así con todas esas puntualizaciones que me actualizan y actualizan a todos esos educadores, maestros, directivos y en sentido general la comunidad y el país y más allá de este país que se conectan cada día con nosotros, como dice Soro, para informarse y también formarse. Justamente, don Julio, usted me preguntaba de la Escuela Haití. El Escuela Haití no creo que esté para este año. No he conversado con lo doliente de esa zona ahí, que siempre tenemos unos diálogos, pero yo en cuanto paso por ahí me detengo, porque yo siento que la Escuela Haití es una escuela, va a cumplir sus 9 años este año de iniciada su construcción, está tal vez un 80 por ahí, 85. No sé por qué no priorizan una escuela como esa, porque usted sabe que es una escuela que va a responder a la necesidad educativa de más de 10 sectores cercanos, Capotillo, hasta Gualey y todo eso, porque usted sabe que en Gualey son muy pocas las escuelas primarias. Pero, don Julio, yo no entiendo por qué no se prioriza concluir esas escuelas que están ahí a más de 80, más de 70, porque mire, don Julio, yo me he dedicado a apoyar el cumplimiento, la restitución de derechos de la educación. Y un elemento importante en la restitución de derechos es que cada niño no se quede un solo niño fuera de la escuela. Yo aquí tengo una lista de padres que me llaman, que me escriben, que le ayude. Es penoso en un país que para conseguir una inscripción de un estudiante haya que recorrer a otra persona para que le tenga que hacer como esa diligencia, como decimos nosotros. Eso no puede ser. Yo le hago un llamado, así como usted ha dicho, que el ministro se está reuniendo con directores regionales y distritales, que vuelva a hacer esa sensibilización que él hizo el año pasado. Y es que cuando los distritales instruyan, orienten y motiven a los directores o al equipo de gestión de los centros educativos, que cuando se presente un padre con 1 o 2 foldes debajo del brazo para buscando inscripción para sus hijos, que no le digan simplemente no tenemos cupo, porque es posible que ellos estén sobregirados en el cupo, pero no lo dejen ir. Tome una de esas secretarias o una de las orientadoras, que yo sé que muchas escuelas ya lo están haciendo, y haga un listado de niños que no están inscritos para este año. Y usted va con su teléfono y va haciendo eso, ver si se presenta un cupo, yo le llamo. Y si no, cuando comience el año, esa primera semana, esa familia hay que llamarla y preguntarle, ¿su niño está en la escuela o no está en la escuela? Es una responsabilidad, igual que llamo al gremio, a mi amiga y colega de este equipo, Aura. También eso tiene que ser un interés del sindicato que también trabaja, lucha por la calidad de la educación. Y si no hay una cobertura 100%, no podremos hablar de que estamos avanzando en los derechos de niños y niñas. Es que no hay cobertura. Si no hay construcción de nuevas escuelas, siempre hay más muchachos la población estudiantil se debe incrementar, y más en el sector público, cuando el sector privado dice que han perdido miles y miles, decenas de miles de estudiantes, y esos estudiantes que ha perdido el sector privado, ¿para dónde han cogido? Para el sector público. Entonces, claro, si la planta física del sector público se mantienen estáticas, entonces sucede eso como ese titular que acabo de poner de Santiago y Puerto Plata, pero eso salió de Santiago y Puerto Plata, pero eso no es en Santiago y en Puerto Plata, eso es en el país entero, es en todo el país. Entonces, mire los acuerdos del ADP, Ministerio de Educación. Que el ADP no puede hacer paro. Ahora, dígame usted, el dirigente de la seccional de Santiago, un brillante dirigente que tiene ahí la ADP, se ha cansado de denunciar. Un señor informado, un señor que está que habla con pruebas. Dice, me parece que son unos 42 centros, si no estoy equivocado, que él dijo que hay en Santiago, que no lo terminan. Entonces, ¿qué va a hacer la ADP cuando tiene esos 42 centros que no lo terminan y esa cantidad de niños fuera? ¿Se queda callado?
no dice nada. Entonces no se escucha eso. Yo no le estoy No, echando y la don culpa. Julio, las sesionales, cuando ya hacen, hacen el paro y se van a la calle, es porque ya lo han canalizado por diferentes vías y porque lo han llevado por diferentes, y lo han discutido en diferentes mesas, porque sí, en las provincias es interesante que hay esa junta y que se reúnen y que hay mesas de diálogo, ya lo han dicho. Y se lo han dicho al ministerio y ha llegado a las autoridades del ministerio. Y mire que ministerio. la culpa no podemos echársela a los directores de distrito ni a los directores regionales, porque ellos no son los que tienen los presupuestos para terminar esos centros educativos. Yo sé que Totalmente de esos acuerdo. directores de distrito y regional con eso también han hecho grandes esfuerzos, pero no se ha logrado. Entonces tenemos cientos de centros a medio talle, a 3/4 partes de talle, casi un chin para encima del cuello del talle, o sea, de terminación, y no los terminan. Entonces anunciamos con bombo y platillo que vamos a alquilar. Una cosa que van a alquilar, sabiendo el ministro de Educación que al Estado Dominicano y más educación, la gente no le gusta alquilarle su local. ¿Por qué? Porque son mala paga. Ahora es que son mala paga. No, todo el tiempo han sido mala paga. Si no, pregúntale allá en Barahona, ¿verdad? En el distrito 0102, la escuela que a cada momento el dueño tiene que irla a cerrar porque le hacen acuerdo y nunca le cumple. Entonces, y eso no es ese caso, es a nivel nacional que resulta que nadie quiere alquilarle su local al Estado porque el Estado es mala paga y cuando viene a ver duran años, meses sin pagarle, y el que alquila su local quiere su Como sucedió ahí mismo en el Sánchez Luperón, ese local que se alquiló, fueron desalojados los estudiantes porque nunca le pagaron. que no Y eso paga. que yo firmé, que yo fui que hice todo esto. Pero don Julio, estoy de acuerdo, César Beltré, que ha escrito muy bien sobre esta inscripción. Y déjeme darle una noticia. Usted recuerda el año pasado de que los niños que no tenían el cupo en la escuela pública, en un aula de la escuela pública, se le iba a dar un dinerito para que los colegios lo asumieran. Algunos colegios, y estoy hablando de la zona del Distrito Nacional, la zona norte, del Distrito 1502, tengo noticia de algunas madres que me han llamado que los niños lo inscribieron, lo acogieron. Y después de este año, cuando finalizó, le llamaron, le dijeron que le busquen cupo porque nunca el ministerio le pagó el dinero que le ofreció Es por la mala paga inscripción de esos el gobierno. Todo el tiempo ha sido así, no es ahora. Todo el tiempo ha sido así, es mala paga. Entonces nadie quiere alquilar ni hacer ese trato con el gobierno para que no cumplan, porque aunque tengan los recursos, es así. Espero que la población en sentido general y sobre todo ADP y todo lo que tiene que ser vinculado con educación, que tengamos una sola voz, que se finalicen las aulas que están ahí a medio construir para tener esa cobertura y que ningún niño se quede fuera de la escuela, que no es culpa de los directores de centro ni de los distritales, es un asunto de autoridad y presupuesto. Así Don es. Julio, Perdón, antes de entrar con don Luis, que ya está ahí, José Luis Rojas, sí. Déjeme decirle esto. Si su centro educativo necesita algún tipo de intervención y usted ve que no está intervenido, háganoslo saber para hacer la denuncia por aquí, porque el ministro anuncia que hay 1.200 centros educativos que están siendo intervenidos, o sea, con sus reparaciones menores, mayores, que eso es correcto, pero le quedan 40 días para eso. Yo comencé a contárselo desde que se cerró la docencia, le puse el conteo regresivo para cuando llegue el 28 de agosto, ¿verdad? Decirle, pero mire, todos los días les recordábamos esto. Ojalá que todos los centros estén reparados, remozados para el inicio del año escolar 2023-2024. Adelante. Julio, y antes de entrar al señor José Luis Rojas, que de tempranito está ahí para tener su intervención en este espacio, quiero unirme al dolor que embarga a la familia del ex distrital del 1005 de Boca Chica, que el domingo falleció Agustín. No sé si usted lo conoció, fue un distrital muy destacado en aquellos años y que el domingo lamentablemente
partió a los brazos del Señor. Así que nos unimos al distrito, a la Regional 10 y al distrito 1005, a esa comunidad educativa de ese gran líder educativo que ya no está con nosotros. Don Julio, yo creo que este programa da mucha apertura y da hasta mucha suerte, porque justamente tuvimos aquí al licenciado Luis Holguín Veras hace un tiempecito, donde usted mismo le hacía alguna pregunta y era como que estaban en esa organización, apenas estaba como naciendo, apenas estaba comenzando y ya hoy tiene una resolución. Y por eso Marta González, junto con José Luis, que han estado coordinando para estar hoy aquí, Marta desde su casa en el programa y José Luis desde este espacio, José Luis Rojas, quien viene en representación de esa organización que preside nuestro querido Luis Holguín Veras. Y José Luis está ahí de tempranito, es una persona, no voy a leer todo ese currículo que él tiene, es un maestro, es un docente universitario con una gran experiencia desde Infotec. Pensando en él esta mañana, recordé que sí le conozco de Infotec hace muchos años, en un tiempo en que estuve por ahí cerca. Así que José Luis, yo no voy a leer el currículo porque si no, no le voy a dar el espacio, pero es una persona, comunicador, periodista, con una gran experiencia, vivencia y un gran profesional que hoy forma parte de esta organización, que él va a explicar cuál es el propósito en esta etapa de venir, porque la otra etapa era difundir los propósitos y qué era la organización. Hoy ya viene con logros. Así que, José Luis, le dejamos este espacio, Despertando al Magisterio. Usted está a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias por solicitarnos estar aquí e informar desde este espacio. Bueno, gracias, muchas gracias al maestro Julio Batista y a María Dominga, que conducen este importante espacio, este emprendimiento comunicacional en esta plataforma digital, Despertando al Magisterio. Para mí es un placer, como encargado de comunicación del movimiento por las pensiones de los servidores públicos, el MOPC. Como bien decía la maestra María Dominga, nosotros somos una entidad apolítica, somos una entidad que surge hace aproximadamente 2 años y unos 2 o 3 meses, y el MOPC nace con 3 reclamos fundamentales que históricamente se le han estado negando a un segmento, a una fracción de los servidores públicos, específicamente aquellos servidores públicos que ingresaron a una institución del Estado Dominicano a dejar lo mejor de ellos, específicamente desde el 1 de junio de 2003. Esas personas siempre han estado amparados por leyes dominicanas, específicamente la ley 379-81, pero también por artículos de la propia ley que rige el actual sistema dominicano de seguridad social, entiéndase la ley 8701, específicamente los artículos 35, 38 y 39. La Constitución de la República también en el artículo 8, la ley 4108, que es la ley que rige toda la administración pública. Entonces, fundamentalmente ese era nuestro reclamo. Tenemos 2 reclamos pendientes, maestra Dominga, y esos 2 reclamos que tenemos pendientes, que ahora los tenemos en agenda, son sencillamente los siguientes. 2. Nosotros entendemos que el Estado Dominicano tiene que darle una mirada crítica a lo que es el salario mínimo en el sector público.
Actualmente el salario mínimo en el sector público es de 10,000 pesos, cuando el propio Banco Central de República Dominicana nos está diciendo que la canasta que menos ingresos se requiere para adquirirla tiene un valor de 26,000 pesos. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver el salario mínimo con los servidores públicos? Claro que sí, tiene mucha relación, Dominga y el señor Julio, porque sencillamente cuando a nosotros nos van a calcular las pensiones bajo el régimen de reparto, lo hacen tomando como referencia el salario mínimo. Entonces, estamos hablando que la regla ahora para otorgar una pensión a un servidor público es el salario mínimo. 8 salarios mínimo equivalente a 10,000 pesos. Es decir, un servidor público que es pensionado bajo el régimen de reparto va a recibir 80,000 pesos si gana por encima de los 100,000, porque va desde un 60% si tiene una cantidad de años, 20 años trabajando en el Estado dominicano. Si tiene 25 y más, ganaría un 70%, sería su pensión. Y si tiene más de 30 años trabajando en el Estado, recibiría un 80% siempre y cuando que su salario sea superior a los 100,000 pesos. El otro reclamo que está haciendo el movimiento por las pensiones de los servidores públicos es sencillamente el seguro. Aquí lamentablemente, Domínguez, cuando una persona ya concluye su edad productiva y se va a la casa con una pensión del Estado, se queda prácticamente sin seguro de vida, sin seguro de salud. Y eso no es justo. Por eso nosotros, como movimiento por las pensiones de los servidores públicos, estamos ahora elaborando una nueva estrategia, una nueva narrativa para reclamar esos dos derechos, que inclusive el último, entiéndase el seguro de salud, está contemplado en la ley 8701. Pero, como siempre, los miembros, los sectores que representan el Consejo Nacional de Seguridad Social, solo están muy enfocados, solo están muy preocupados por atender aquellos reclamos que provienen de las AFP y las ARS. José Luis, siempre... disculpe que lo interrumpa ahí. Usted está hablando en sentido general para todos los servidores públicos, con excepción de los maestros, porque los maestros tenemos nuestro propio sistema de... Así es, gracias a Dios. Sí, y dada la resolución, no se está escuchando ahora, José Luis, dada la resolución que ustedes han logrado en este momento, ¿en qué posición están? O sea, han avanzado, según lo que tengo entendido. ¿Qué sigue? ¿Han logrado el propósito de la organización? Revise, claro. que no se está escuchando. ¿Se escucha, Dominga? ¿Se escucha? Ahora sí okay. Lo escucho. Bueno, Dominga, es una pregunta interesante. Específicamente, el jueves 6 del presente año, el Consejo Nacional de Seguridad Social, por fin, como decimos nosotros, más de 19 años después, emite la resolución 572-07, mediante la cual se autoriza el traspaso de los servidores públicos que ingresaron a la administración pública antes del 1 de junio de 2003 al régimen de reparto. Para nosotros, ese ha sido un logro significativo, ha sido el resultado, ha sido el esfuerzo de muchas acciones estratégicas y mediáticas que hemos llevado a cabo. Es decir, ya tenemos la resolución
572-07, pero ahora, como sabemos, y creo que el profesor Julio también lo sabe, y lo sabe usted, que en nuestro país a veces hacemos conquistas interesantes, pero que al cabo de un tiempo X viene otra resolución o hacen una interpretación amañada de las disposiciones que establecen las leyes y entonces cambia el panorama. Nosotros, José Luis, sí, perdón, adelante, maestro. Esa resolución, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio que aporta? Y cuando usted habla traspasa del 2003, aclara un poco para que los amigos puedan entender el tema que usted está tratando. Sí, gracias, maestro Julio. Sucede que cuando entra en vigor el actual sistema dominicano de seguridad social, específicamente el 1 de junio de 2003, varios servidores públicos que no teníamos en ese momento 45 años y más, que luego lo bajaron a 44 años. No, que teníamos. Exacto. 45 años o más. Exacto. No Entonces, exacto. ¿Qué sucede entonces, profesor Julio? Sucede que una mala interpretación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad Social, a nosotros nos inscribieron en un escenario llamado de ingreso tardío. Bueno, ingreso tardío, solo nos quedaba una sola alternativa. Era irnos para una AFP y ser pensionados cuando cumpliéramos los 60 años de edad y 30 años de trabajo. Automáticamente nos inscribieron sin informaciones, de manera automática, etcétera, etcétera, a una determinada AFP. Entonces, nosotros que estábamos amparados por la ley 379-81, que era la ley que regía todo la pensión de los funcionarios y servidores públicos, quedamos prácticamente en el limbo, quedamos atrapados. Y nosotros, desde que analizamos todo esto, nos dimos cuenta de que teníamos que reclamar ese derecho. Y entonces, esta ha sido la conclusión de este proceso, que aún no concluye, faltan otros reclamos, pero que ya tenemos el reclamo, el número uno, el principal lo hemos logrado, que era que el Consejo Nacional de la Seguridad Social permitiera que todos esos casi 20,000 servidores públicos que ingresaron a la administración pública antes del 1 de junio del 2003 se le permitiera pasar del sistema de capitalización individual, entiéndase, de una AFP al régimen de reparto. Para nosotros, eso ha sido algo interesante, ha sido algo significativo, el hecho de que el jueves 6 del presente año, el Consejo emitió esta resolución que dice que si aprueba el retorno voluntario al sistema de reparto estatal para todos aquellos trabajadores que estuvieron activos bajo el amparo del sistema de reparto estatal previo y o al momento del inicio del seguro de vejez, discapacidad, sobrevivencia de la ley 8701 sobre el sistema dominicano de seguridad social, siempre que cumplan los requisitos de edad y o tiempo en servicio necesario para recibir una pensión en el sistema de reparto estatal. Obviamente que esto lo va a gestionar la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, del Ministerio de Hacienda. Entiéndase la DJ. Sí, señor. Dígame cuál es, por ejemplo, en caso de que yo esté en esa situación, ¿cuál es el beneficio que me otorga esa nueva resolución por la cual usted estaba luchando? Bueno, el beneficio principal, maestro, es que ya usted no va a recibir una pensión de miseria de la AFP, sino que usted va a recibir una pensión más o menos digna del Estado Dominicano. Para que tengamos una idea, y los amables televidentes y oyentes
de Despertando el Magisterio entienda. O sea, una persona que en este momento está en el sistema de capitalización individual, entiéndase, AFP. Sí. Esa persona ya tiene 60 años de edad y tiene 30 años trabajando en el Estado Dominicano. Y esa persona actualmente está ganando 200,000 pesos como salario. Si esa persona se fuese hoy, y fuese a la AFP a decir, mira, yo quiero que ustedes me calculen mi pensión. Primero, no tiene derecho a que le den todo el dinero de una sola partida. Es decir, los 4 millones, los 5 millones que tenga ahí en su cuenta de capitalización. No tiene derecho según la ley 8701, o más bien, según las interpretaciones que ha hecho el Consejo Nacional de Seguridad Social. Esa persona se iría, maestro Julio, a su casa. La pensión serían de 28,000 pesos. Equivalente a qué? De 200,000 a 28,000. O sea, esa sería la pensión. Correcto, maestro. Y si ganara, por ejemplo, 50,000 pesos, ¿cuál sería lo que me correspondería? Yo creo que no pasaría de 6,000 o 9,000 pesos. De 10,000 a 8,000 pesos. Sí. Muy bien. Ahora bien, si esa persona que ha sido el logro de esta resolución tiene, por ejemplo, un salario, qué sé yo, diríamos que de 70, 50,000 pesos en el Estado, y ya tiene 60 años de edad y 20 años trabajando en el Estado, se va con un 60% de su último salario. Vamos con el mismo ejemplo. 200,000 en el Estado y que cumpla esa edad. Yo te dijo 28,000 era lo que pudiera recibir anteriormente. Y ahora con esta nueva... Bueno, si esa persona gana por encima de los 100,000 pesos, vamos a suponer los 200,000 pesos que estamos poniendo como ejemplo, pero trabaja en el Estado y ya tiene 60 años de edad trabajando en el Estado y tiene 30 años trabajando en el Estado, esa persona se va con el 80% de su último salario. Entiéndase, con 80%. 80,000 pesos, que es lo que decíamos, conversábamos con la profesora María Dominga, que lamentablemente el salario mínimo en el Estado es una especie de ridiculez. Sí. Sencillamente porque actualmente el salario mínimo en el Estado son sencillamente 10,000 pesos. Así es. Se toma como referencia para calcular la pensión 8 salarios de 10,000 pesos, son 80,000 pesos, eso está claro. Por eso nosotros, maestro, le estamos exigiendo al Estado, y ya hay conversaciones muy interesantes con organismos que tienen que ver un poco con el salario público, que se mejore el salario público. Porque a la larga, maestro Julio y maestra Dominga, son pocas las instituciones públicas que están pagando 10,000 pesos. Son pocas. Hay algunas... además, ellos le exigen al sector privado un salario por encima. Entonces, le exijo al sector privado eso y yo no lo hago tampoco, siendo del Estado. Exactamente. Eso es así, maestro. Entonces, nosotros creemos que es justo que el salario mínimo esté acorde con lo que es la canasta, con el precio mínimo para usted adquirir una canasta. O sea, la canasta familiar, según el Banco Central, es de 26,000 pesos. 26,000 pesos. Y el Estado está pagando 10,000 pesos. O sea, ahí tenemos una incongruencia terrible. Esa es una de las razones de esa injusticia social. Te hablo de 3 puntos. Ya lograron uno. ¿Cuáles son los otros 2 puntos? Bueno, ahora, ¿qué hacer para lograrlo? Claro, mire, maestro Julio, el que hacer es lo primero. El que hacer nosotros como movimiento por las pensiones de los servidores públicos vamos a continuar. Ese es un movimiento que tiene en matrícula personas inscritas en este movimiento, más de 900 servidores públicos, que estamos permanentemente interactuando, que estamos permanentemente dialogando. Y entonces nosotros vamos a continuar, claro, con una nueva narrativa, con nuevas acciones estratégicas y mediáticas para lograr nuestros 2 próximos reclamos. ¿Cuáles son? 2, el salario mínimo.
que el Estado mejore el salario mínimo, que el Estado dominicano ponga un salario mínimo más o menos próximo a lo que es el precio mínimo de la canasta familiar. Y el tercer reclamo de nosotros, maestro Julio, es sencillamente el seguro de salud para los pensionados del Estado, que pese a que la propia ley 8701 lo establece, aquí mandan el servidor público después que se pensiona a un seguro miserable, al seguro más sencillo que tiene SENASA. Entonces eso no es justo. Imagínense usted, una persona que gana 200,000 pesos, una persona que ha tenido un seguro de vida más o menos decente, después que se pensiona, que ya tiene los años encima, que ya vienen las enfermedades, entonces su seguro de vida es de peor calidad que el que tenía. ¿Cuál es el seguro que lo envían a SENASA? ¿Cuál es la calidad del seguro que lo envían a SENASA? Bueno, don Julio, es un seguro contributivo, o sea, no es ni siquiera el seguro de familiar de salud, que es el que nosotros estamos aspirando. Es el seguro más sencillo que tiene SENASA. Entonces, nosotros entendemos que esos 3 reclamos, ya tenemos el primero logrado, pero Dominga hacía una pregunta hace un momento, maestro Julio. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuáles son las amenazas y las debilidades que nosotros vemos en la resolución 572-07? Bueno, históricamente, la propia DIDA nos ha dicho que para nosotros traspasarnos del sistema de capitalización individual al régimen de reparto, teníamos que llevar certificaciones de trabajo en aquellas instituciones que hemos laborado, y que esas certificaciones podían ser sencillamente firmadas por los incumbentes de gestión humana. Ahora, lamentablemente, se nos está diciendo, según la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, que tenemos que llevar de nuevo esos documentos, pero firmados por el incumbente, es decir, por el secretario, por el ministro, por el director general de esas instituciones del Estado donde hemos trabajado. Y nos parece que eso es innecesario, porque nosotros, como movimiento por las pensiones de los servidores públicos, hemos revisado todas las leyes y en ningún lado dice eso. En ningún lado dice eso. Vamos a ver qué sucede hoy. Hoy es un día importante, María y profesor Julio, porque precisamente en el día de hoy se va a reunir la comisión interinstitucional que inclusive es reactivada o creada por la propia resolución 572 para analizar, para supervisar este proceso de traspaso. Vamos a ver si los miembros de esa comisión interinstitucional pues piensa un poco y se da cuenta, bueno, posiblemente aquellos que van a entrar ahora, que solicitan por primera vez, que inician por primera vez el proceso de traspaso frente a la DIDA, se le pueda reclamar, que tampoco sería necesario, pero esa cantidad importante de servidores públicos que ya tienen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, con sus documentos ahí en la DIDA, solo esperando que el Consejo emitiera esta resolución, y que ahora sería como borrón y cuenta nueva. Eso no está bien. Entonces, eso Luis, es una manera de darle larga al asunto. Vamos a pensar que no, maestra Dominga, vamos a pensar que no, que posiblemente sea una mala interpretación como la que siempre se ha hecho de la ley 8701. Y que ellos digan, ¿cómo mala interpretación? Una buena interpretación para beneficiarse, de los que se han beneficiado de esa ley. Lo que pasa es que usted sabe que la conformación esa conformación solamente beneficia a los empresarios y son los que han sacado los beneficios en cuanto a esas aportaciones. Entonces, no es mala interpretación, ellos la interpretan a su favor. Ellos saben lo que están haciendo. Claro. Y José Luis, sería bueno también aclarar
de estos servidores públicos, de estos 20.000 que Vera siempre señala, ¿cuál es su condición hoy? Porque no están en puesto de trabajo, ya están en su casa, la mayoría, o fuera del tren gubernamental. Es bueno aclarar esa condición. Dominga, ese tema que usted aborda en estos momentos es un tema profundo, es un tema de mucho análisis, porque hay una cantidad, un segmento, una fracción importante de esos 20.000 servidores públicos que ya tienen la edad biológica, que ya cumplieron los años en la administración pública y en un momento X llegó un nuevo incumbente, un nuevo director general, un nuevo ministro, y entonces decidió enviarlo para su casa. Bueno, vete para tu casa hasta que la pensión salga, hasta que el papeleo salga. Pero esa persona se fue para su casa, muchas veces porque también ya está enfermo, ya no puede trabajar más y no le ha salido su pensión, y obviamente no quieren automatarse con la pensión que le ofrece la AFP, que es una miseria. Y entonces han estado un poco esperando hasta ahora, por fin, como decíamos, 19 años después, es cuando el Consejo interpreta correctamente lo que establece el artículo 35, 38 y 39 de la ley 8701. Esa decisión de enviar a un servidor público a su casa, y muchas veces se hacen aumento en ese tiempo que está fuera en el sector público, y eso comprende, abarca su posición, nunca le aplicaron ese aumento, pero además ya en su posición hay 1 o 2 servidores públicos nuevos, posiblemente con el mismo salario que tenía esa persona o con salarios mejores. Eso quiere decir que el Estado está pagando 3 veces una misma posición. Ahora nosotros entendemos que es el momento, ya esa persona ya está en su casa, ya ahora puede gestionar su pensión por el Estado, pero hay un problema, maestro Julio, hay otro problema que se abre, y el problema es, ¿qué va a pasar con aquellos servidores públicos amparados por la ley 379-81 y por los artículos 35, 38 y 39 de la 8701? Que obviamente tuvieron por necesidad que ir a la AFP y coger los centavitos que le dieron. ¿Qué va a pasar con esa persona? Porque estaban parados. Y no fue culpa de esa persona que el Consejo de Seguridad Social hiciera una mala interpretación y que por muchos años le negara un derecho adquirido, un derecho laboral y sobre todo un derecho constitucional. ¿Qué va a pasar? Eso lo estamos nosotros reclamando y le estamos escribiendo inclusive a la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social para que analice esos casos, porque hay muchos periodistas, hay muchos servidores públicos que inclusive quedaron sin trabajo, viene un nuevo gobierno, lo sacan de su puesto de trabajo, violando inclusive muchas disposiciones establecidas en la ley 4108. ¿Y qué tuvo que hacer ese compañero periodista? Bueno, simplemente lo único que tenía disponible eran esos milloncitos ahí en la AFP y fue y le calcularon una pensión de miseria. Pero ¿qué va a pasar con los derechos que esa persona tiene? Eso hay que analizarlo, porque ese es un tema. Muy bien. Sí. Escuchando. Bueno, usted me ha dicho, José Luis, que nos quedan temas para otro programa. Así es. Así mismo. Escuchando a José Luis, se me ocurre decirle a los maestros jubilados y pensionados que si usted por el camino se encuentra al maestro Melanio Paredes, dele un abrazo y dígale muchas gracias, porque fue el primer sindicalista que yo escuché decir en el área de educación, diciendo que los maestros tenían que tener su propio sistema de pensiones. Y decía lo siguiente, nunca se me olvida, pagamos 40 millones de pesos mensuales y recibimos 20. Recuerdo que decía, lo dijo en una reunión con los maestros en el Liceo Estados Unidos de América. ¿Te oyeron? Siendo presidente de la ADP.
porque fue el primer presidente, porque ella había cambiado de secretario general a presidente. ¿Ustedes oyeron? Denle un abrazo y dígale gracias por tener esa visión. Y también a cualquier dirigente del comité ejecutivo del ADP que usted vea, denle un abrazo y dígale gracias por mantener fuerte, robusto este sindicato. Porque si no fuera así, estuviéramos en el mismo paquete de los cuales está hablando José Luis Rojas. Que son muy pocos los países, don Julio, que tienen un sistema como nuestro. Nada de lo que él dice están incluidos los maestros de la República Dominicana, porque construimos nuestra propia AFP, pero siempre tiene que ser con mentes brillantes que tienen las ideas originales para poder llegar a este feliz término de tener nuestra propia AFP, porque si no estuviéramos en la misma situación de los que está defendiendo José Luis Rojas, y estuviéramos en esa misma situación de penuria. La nuestra no será de las mejores, pero es de las más justas. Exactamente. Yo diría, maestro Julio y maestra María Dominga, que lo que ha acontecido con esta resolución, con la número 572-07, es un indicador importante para que los que gestionan, para aquellos que dirigen el sistema dominicano de seguridad social, se sienten a reflexionar, se sienten a pensar de qué tan buen desempeño está teniendo la seguridad social en República Dominicana. ¿Por qué 20,000 servidores públicos están celebrando desde el jueves 6 de julio hasta la fecha? Están celebrando salir de una cárcel, salir de una prisión llamada AFP, de un sistema de capitalización individual que no garantiza nada, que solo genera utilidades, que solo genera riqueza para los bancos y también para lo que están manejando la ARS y para aquellos que están manejando ese gran pastel de los suplidores de servicio de salud. Yo estoy muy contento porque el hecho de que nosotros hoy tengamos una resolución en las manos que estaremos vigilando, maestro Julio y maestra María, vamos a estar vigilando porque sabemos que aquí lamentablemente las leyes se cambian, las resoluciones están por encima de muchas leyes. Vamos a estar vigilando hasta tanto el Consejo entienda que hay un movimiento de pensionados por los servidores públicos que estará atento a cualquier resolución que quiera arrebatarnos esta conquista. Muy bien. Bueno, José Luis, ya yo creo que usted ha difundido esto a todo el país, sobre todo a la comunidad educativa y a sus familiares que nos ven, que seguro que muchos docentes, maestros, directivos tienen familiares tal vez en condiciones de las que usted ha descrito y en las que ustedes están. Así que agradecerle a usted y sobre todo a don Julio, que hace posible que aún no sea un tema así como tan directamente de lo que tratamos cada día, despertando el magisterio y hablan los educadores. Este espacio estuvo antes, como yo le dije, cuando ustedes iniciaron, cuando ustedes comenzaron, que tuvo la intervención de Veras, y hoy otra vez don Julio, a través de mi persona y de ser este día, le da esa oportunidad de difundir eso que ustedes, yo creo que ya bastante encaminado que está para lograr el propósito de su organización y de esos 20,000 servidores públicos. Así que muchísimas gracias. Hay unos mensajes ahí que vamos a leer, algunos por la hora, y se puede quedar ahí y este espacio siempre estará disponible, siempre con la anuencia de nuestro anfitrión, nuestro coordinador, don Julio Batista. Bien. Y una cosa importante, don Julio, antes de terminar, yo quisiera hacer un llamado ya final, agradecer a don Julio, que siempre está muy centrado en los problemas de la clase magisterial, y felicitar este emprendimiento comunicacional
muy interesante, despertando al magisterio. Pero quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los ministros, a todos los directores generales, a todos los funcionarios públicos de este gobierno, que por favor ayuden al presidente Luis Abinader. No lo dejen solo. Yo creo que lo que nosotros hemos visto en el Consejo Nacional de Seguridad Social es un indicador claro de que el presidente está haciendo un gran esfuerzo por dirigir este Estado por buenos caminos, pero siento que está solo. El trabajo colaborativo gubernamental hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Hay muchos ministros, hay muchos directores generales y otros funcionarios que lo que están es defendiendo su jardín, limpiando su jardín, pero el gran jardín que es el Estado está como en la cabeza y en el hombro del señor presidente. Ayúdenlo, por favor. No lo dejen solo. Muy bien. Saludos para Marilyn Pérez desde Baní, Elisa Alfonseca desde Sabana Grande de Boyá, Mercedes Faría Dislat desde Santo Domingo Norte, Maraya Peralta Román desde Guayubín, Montecristi, Ingrid López, salud de Santo Domingo Este, Dori Argentina Rivas Cueva, nos saluda, Junior Almanzar desde Salcedo, Antonio Pacheco, dice, mándeme un saludo ya que soy fiel oyente y un fiel seguidor de este bello programa. Lo tenía pendiente, Julio, mandar esos saludos. Antonio Pacheco, sí, saludo Pacheco, gracias por siempre acompañarnos en este espacio, como Ana Mercedes, que siempre está con nosotros desde Monteplata, 17:00. Lo que pasa es que Ana Mercedes parece que ahora, como está de vacaciones, se conecta un chin más tarde, porque siempre la que escribía, el primer mensaje que yo recibía cuando estábamos en docencia era el de Ana Mercedes. Pero ella siempre está ahí y escribe, pero era el primero que yo recibía antes. Qué bueno, pero siempre ha estado con nosotros. Ahí Ana Mercedes, desde Dice don Julio Francis Méndez, buenos días, don Julio, y los colegas desde la provincia más hermosa de la República Dominicana, San José de Ocoa. Francis, invítenos para allá que llegamos. Claro, no sean come solo. Invítenos para nosotros ir allá también. José Alberto Torres. No, a verdad que ha dicho algo que es verdad. Una provincia bella. José Alberto Torres. Saludo, maestra Dominga Coma, gracias por la información, excelente programa. Desde Boca Chica, distrito 1005, siempre también está con nosotros. Siempre María Luisa Ovalle, 0303 de Pimentel. Profe Luis, buen día. Julio, ¿para qué mes será el aumento a los pensionados desde Santo Domingo? Bueno, hay que esperar, profe Luis, el anuncio que se va a hacer este día 24. El 24 de este mes es el compromiso entre la Asociación Dominicana de Profesores, el presidente de la República y el defensor del pueblo, que ha estado ahí en todos los encuentros. Y ellos acordaron que este día 24 de julio van a hacer el anuncio. Tenemos que esperar el anuncio oficial con todos los detalles. Claro. Don Julio, Jacqueline Malagón, mi maestra, a quien admiro, respeto y reconozco, nos está recordando que mañana miércoles, esta audiencia, que se sumen más al programa de este miércoles que hablan los educadores, que va a tener un tema muy interesante. Así que, doña Jacqueline, sabe que yo soy un fan suyo. Esa es mi capitana, doctora Jacqueline Malagón, ministra de Educación. Claro que sí. Vamos a tener a un especialista, a César López, quien es un ginecólogo. ¿Y qué hace un ginecólogo en el programa de Hablan los Educadores? Sí, porque hemos tomado el tema del embarazo en la adolescencia. Y entonces vamos a tener primero al médico y luego vamos a tener, no lo voy a decir ahora, a un economista para ver el impacto en la salud y el impacto en la economía que causan los embarazos en la adolescencia. Entonces, ese especialista, ese don Julio, usted sabe que esa prevención de embarazo en la adolescencia se conecta con jornada escolar extendida. Claro, una actividad muy interesante que tuvo la ADP de socializar los logros de la jornada escolar extendida, salieron escuelas que mostraron en su investigación que disminuyó el embarazo en la adolescencia a través de la implementación de
de ese horario extendido que es jornada escolar extendida. Claro, pues ahí en la escuela son lugares seguros y esperamos que los docentes vean el programa, es mañana miércoles en Hablan los Educadores, que siempre tenemos esos temas así de importancia, que quien produce ese día es la doctora Jacqueline Malagón, porque ella es quien busca a su invitado, ¿verdad? Pero yo le digo mi capitana y siempre tiene invitados de primer orden. El economista que vamos a llevar, yo ese día hago todo mi asunto para sentarme tranquilita, escuchar y ver a Jacqueline con sus invitados y a usted con sus buenas preguntas. Sí, porque ella siempre, digo, no, porque ella siempre busca los invitados de primer orden. Y entonces vamos a terminar esa serie que hemos tratado del el embarazo en la adolescencia. Ya vimos los números, ya hablamos habíamos tenido una entrevistada primero y nos habló. Ahora vamos a un experto que nos va a hablar sobre la salud, cuáles son los problemas que causa un embarazo en la adolescencia, cuáles son las dificultades. El trastorno familiar que ocasiona. Y luego entonces vamos con la parte económica, con uno de los principales economistas del país. Solamente la doctora Jacqueline Malagón lo puede conseguir. Es un banquete, don Julio. Don Julio, dice Sandra Novas que en Invivienda son pocas las escuelas que han terminado aquí en Invivienda, que están en un 80%. Entonces, los estudiantes del liceo ampliado, que un centro alquilado, no se justifica que llevan años en penuria en ese centro. Ellos no quieren terminar, porque eso es el país entero, que no quieren terminar las escuelas. Saludo para mi prima, Marta Batista, y saludo también a Dominga Coma, dice. Mi prima también, Marta, le quiero mucho, gracias por su saludo. Dice ella que ella también está contando conmigo los días que le queda al ministro para reparar la escuela. ¿Oyeron? Son los días que le quedan. Bueno, para reparar las escuelas. No, Julio, pero es un asunto de presidencia. ¿El qué? Esa reparación, porque yo creo que ahí es que está el meollo. No, es asunto del Ministerio de Educación. Sí, pero él acaba de decir la cantidad de millones que tiene para eso y la cantidad de escuelas que tiene intervenidas. Lo que no me queda claro es cuando dice que esperamos y pone la duda. El ministro, él es la máxima autoridad, él no espera. Él dice se tendrá o no se tendrá. Claro. Luz Victoria Díaz nos saluda desde Moca. Viviana Figueroa. Esa es mi amiga. Gracias, Viviana. Ramona Ureña, también desde Higüey. Esa me la robó Aura Heredia, Ramona Ureña, se quedó con ella. Sandra Novas, desde Santo Domingo Este. Anderson Sosa, desde San José de los Llanos. San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, siempre activo. Miguel Ángel Morillo, Encarnación. Buen día. Julio Batista, con respecto al aumento de jubilados y pensionados, no creo que ese aumento, pero estoy tranquilo porque ya me toca la indexación salarial que es no, mi amigo. No sé si a usted le va a tocar o no, porque van a haber unos límites, pero lo del aumento para los jubilados y pensionados, mucho o poco, el 24 lo van a anunciar, que posiblemente haya un sector que por el salario que devenga no lo impacte ahora en este año, pero para ello está entonces para el 2024 la otra parte. Entonces, todo depende de cuánto sea su salario. Estudia RD, buenos días, don Julio. Donde hay una planificación no puede estar presente las palabras de duda. Esperamos, creo, vamos a ver, puede ser y es probable. Así es. Estoy de acuerdo con usted, Estudio RD. Totalmente. Pero son las palabras. Yo leí textualmente lo que decía el ministro. Entonces usted tiene toda la razón, no debe desistir, es la planificación. La planificación es la sustituta de la buena suerte, pero ¿cuántas veces voy a tener que decir esa frase en este programa? Así es. Don Julio Alexander Ruiz Alcántara dice, buenos días, don Julio, desde San Cristóbal. Tengo una duda y es que, ¿qué pasa con el dinero que yo acumulé en la AFP antes de ser maestro y pasar a INAVIMA? ¿O se queda en la AFP que yo coticé? Sí, se queda en la AFP. Y cuando usted, eso está ahí, cuando usted se jubile, ¿verdad? Y tenga 60 años o más,
entonces usted lo puede retirar. Usted lo puede retirar. Sí, eso es. Ahora, hay algunos que entran después, que están primero en educación y después tienen otro trabajo extra, porque el maestro pues, lo puede tener. Entonces, eso por lo general iba a INAVIMA, pero una vez te lo jubilan o lo pensionan, pasa a una FP de todas maneras también. Hasta Albajir nos saluda Adelante. Nos saluda Albajir, César Beltré, quien coincidió diciendo que el año escolar es un problema, el tema de la inscripción, pues hay directores que solo quieren acoger. No es un problema de directores, es un problema de cobertura. No, pero él dice algo que es verdad. Y especialmente los centros que son que dirigidos por monjas. Religioso, don Julio. Sí, por monjas, dirigidos, y además los llamados centros de excelencia. ¿A quién es que quieren inscribir los centros de excelencia? A los excelentes. Te revisan las calificaciones, discriminan y no los dejan entrar. Es así, maestra. Y usted y yo lo sabemos. Pero esa evaluación, don Julio, que se le hace, no debe ser una evaluación para decidir si lo inscriben o no lo inscriben. Tiene que ser una evaluación diagnóstica para sumar, para hacer una planificación con mayor respuesta a las necesidades educativas. Estoy de acuerdo con Beltrán. Esa evaluación usted la hace al grado, ¿verdad? Al curso donde va a estar, ¿verdad? Pero se la hacen de manera individual, que no es mala que la hagan de manera individual, porque hasta eso le arrojaría informaciones individual de cómo está la condición de cada estudiante. Pero no es para eso, es para aceptarlo o rechazarlo. Como lo rechazan, usted lo sabe que lo rechazan. Dice el chavo que estudiando cualquiera pasa, estudiante de excelencia, pero solamente reciben los estudiantes excelentes. Y después es muy bueno recibir reconocimiento, claro, usted va a recibir reconocimiento. Por eso el mérito de un maestro es cuando usted logra elevar el nivel de aprendizaje de su estudiante, no cuando un estudiante rueda solo. Hay estudiantes que ruedan solos. Claro. Entonces, que esta maestra tiene tantos estudiantes excelentes. Si usted lo logró, ¿verdad? Llevarlo a ese grado, muy bien, pero hay estudiantes que no. El mérito del maestro es cuando usted tiene un estudiante que, claro que no, que todo el mundo no aprende al mismo nivel. Cuando el que va más lento, usted lo logra llevar al nivel de los que van rápido. Ese es su logro. Entonces, no, claro. Vamos a cogerlo, no, ese no, porque ese no es excelente, así, ¿no? Ramón Francisco, y no solamente, por ahí, que el liceo de excelencia tal, pero búsquete a ver, esa evaluación que usted dice, que debe ser para ver como una evaluación diagnóstica que le sirva de información para cuando inicie el año escolar, ver cuáles son las debilidades y fortalezas que tienen. Eso está correcto, pero no es para eso, es para ver si lo acepto o lo rechazo. ¿Cómo entraron y cómo terminan, don Julio? Porque claro, ahí es que está lo que se llama evaluación de resultados. Ahí que vamos a ver cuál es el resultado logrado. Mire, usted recibe un estudiante, qué sé yo, para poner un nivel del 1 al 10, usted lo recibe en el 7 y luego lo entrega en el 8, ¿verdad? O en el 9. 90% de aprendizaje, muy bien. Uno usted lo encuentra en el grado 2 y lo entrega en el grado 6. ¿Y a cuál felicitan? Al que pasó del grado 7 al grado 2, al grado 9. Claro. Del 7 al 9. Pero el que pasó del grado 2 al grado 6 o al grado 7 no lo felicitan. Ese es el que hay que felicitar. Y usted felicitarse también. Porque ese que es el que tenía más dificultad para los aprendizajes. Si usted lo lleva hasta a lograr la parte mínima, pero es un gran éxito, porque ese fue con su esfuerzo, no con el que robó solo. Hay estudiantes que cuando usted va a explicar un tema ya ellos se lo saben, porque son estudiantes dedicados, tienen las condiciones, tienen también la intención y tienen la convicción y saben a qué van a la escuela. ¿Sí? No, eso no. ¿En qué usted lo ayudó? En nada. Y es de excelencia de que dice Miguel
Buen día, don Julio. Con respecto al aumento de jubilados y pensionados, no creo en ese aumento, pero estoy tranquilo porque ya me toca la indemnización salarial, Ya, sí, yo le que contesté. es por ley que me toca. Ya esa yo le había contestado ya y le dije que no, que fue el 24, que es posible que no le toque. Hay un segmento que no le toca por el salario que tiene, que es para el 2024, por así es. Saludos para Judy Martínez, Manuel Bardés desde Cotuí, Carmen Marlene Morfa nos saluda, Ubelice González dice bendiciones. Ana Cepeda, Daisy Brito, Sandy Heredia, que siempre está en los botados. Después de Ana Méndez, búsquese a Ana Méndez para que lo tome de a partir de Ana Méndez desde Los Ríos, provincia Bauruco, que siempre está con nosotros. Sí, tengo a Francis Méndez aquí. Darío Peralta Guerrero, bendiciones para todos desde Samaná. Ya el mensaje de César Beltré ya usted lo leyó. César Beltré, que siempre está con nosotros. Ese es otro que vive en una provincia, en la provincia bonita, ¿verdad? Y nunca lo invita a usted. Sí, invítenos para allá, Puerto Plata, precioso. No, César Beltré no es de Puerto Plata, es de San José de Ocoa. Ah, de San José de Ocoa. Pero el de Puerto Plata, don Julio, para que nos lleve donde los primos. Albajil de Jesús, desde Castillo, informándome. Saludo ahí a uno que era miembro de Hablan los Educadores en Castillo, pero la mujer no pudo decir lo que le dijo y tuvo que abandonar a Hablan los Educadores, a Radamés Cepeda. Ay, Dios mío. Encarnación. Alexander Ruiz, de San Cristóbal. Exacto, tómelo a partir de ahí, de Alexander Ruiz. Ok. Yuderki Florentino. No me perderé el programa, ya que me ayudará mucho porque soy psicóloga en un centro de muchas vulnerabilidad. Mañana en primera fila en Hablan los Educadores. Y dígaselo a su colega, envíelo, que mañana es un programa para todo, pero psicólogos y orientadores le va a ir muy bien estar en el escucha ese programa. Jesús es bueno, él dijo que dejaba en puestos si no tenía todas las escuelas en buenas condiciones en un año y estamos esperando. Y no cumple ni con lo primero que sería lo mejor, ni lo segundo que sería lo mejor. Fernando Ramos. No, pero no hacemos nada con cada que se va un ministro y viene otro, el otro que viene tiene que acomodarse y como no hay continuidad, no hacen lo que dijo Danilo Medina. Entonces hay que criticar a Medina en lo primero, que no cumplió con el programa, pero Danilo en su campaña tenía esta frase célebre, 3, ¿verdad? Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Y hacer lo que nunca se ha hecho. Eso no lo hacen los funcionarios en este país. Y como este es el gobierno del cambio, entonces que haga lo que los funcionarios de este país nunca han hecho eso. Los funcionarios de este país desde que llegan borran todo lo que hizo el otro, porque nada sirve de lo que hizo el otro. No importa que sea de su mismo partido o no. No tanto así, don Julio. Claro. Mira, este se ha comido al ministro pasado. Y el ministro pasado se comió a todos los anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es una manera de perder el tiempo y de distraer. Bueno. Y en el PLD, lo del mismo gobierno, también hacían lo mismo. Ahora, para ellos ganar tiempo, don Julio. El mejor fue Antonio Peña. Ganar tiempo y ahorrar dinero. El mejor ministro de Educación fue Antonio Peña Mirabal, que era inodoro, insaboro. Ay, por favor, don Julio. Claro. ya usted no está hablando en serio, don Julio. Claro, España boba del Ministerio de Educación. Lo recuerdan, los técnicos lo van a recordar. Dice, todos los orientadores psicólogos, dice Josefina de la Cruz, mañana es un toque de queda. Giovanni Villalona, Claribel Esteve, de Loma de Cabrera. Ay, ahí sí hay que dar rueda para llegar. Saludo a los agentes de Loma de Cabrera. Yesenia, Mamá Tigo Activo, Juan Yolvi Ramos Gil. Buenos días, don Julio. Quiero que se refiera a los maestros del punto del corte que pasaron y le están solicitando participar de nuevo. Mire, eso me lo preguntaron. Yo dije lo siguiente: no hay punto de corte, no punto de corte. Si usted participó del concurso y lo aprobó porque le dieron la oportunidad de participar y usted está en el registro de elegible. Los que están en el registro de elegible no tienen que participar en el concurso. Lo que hay que es nombrarlos si hay plazas.
Ya olvídese de punto de corte. Diga que está en el registro de elegible. Porque si lo aprobó y no lo han nombrado, todo el que va a un concurso y lo aprueba y no está nombrado, pasa al registro de elegible. Pero la culpa no fue el que pasó y no lo nombraron. La deuda está en el que tenía que nombrarlo, como usted dice, siempre que esté en el espacio, que tenga la plaza. Así es. Lea uno más para terminar, porque hoy sí no hemos ido lejos. Bueno, no hemos ido lejos. Maica Pérez, Germania Santana. Aquí yo tenía que desde tempranito estaban ahí Luz Victoria, Alberto Bardé Torres del 1005, Marilín Pérez de Baní, que siempre está con nosotros, y los demás ya creo que lo hemos mencionado. Así que agradezco esta sintonía y yo creo que hoy tuvimos un contenido un poco diferente, pero la seguridad social y todos esos temas de AFP, todo docente, todo ciudadano y servidor público tiene que tener ese manejo y conocerlo. Así diferente, pero compare con el que tenemos nosotros para que se den cuenta y valoren a INAVIMA. Bueno, es para eso, es diferente, pero para que se den cuenta, valoren a INAVIMA. Y repito, si usted ve por ahí al maestro Melanio Paredes y usted es jubilado, dele un abrazo y dígale gracias por tener la visión de crear nuestra propia AFP, porque si no estuviéramos en la misma situación de lo que estaba anunciando Luis Rojas, con pensiones de miseria. La del maestro ni es buena ni es mala, la del maestro es la de su salario, bien definida. Mejor que mucha. Mejor, no, aquí hay pocas con la proporción que reciben los docentes, aquí hay pocas que sean mejores que la de los maestros. Si usted gana así, a Melanio y a todo lo demás que hicieron que eso. No, yo digo a Melanio porque Melanio fue el primero que yo escuché hablar, al primero que escuché en el 95, 96, escuché a Melanio hablando sobre. A Melanio yo le reconozco eso, don y dijo claramente, el aprovechamiento del tiempo. Hay que retomar lo que fue también 40 millones de pesos pagaban los maestros en esa época de jubilación y pensiones y el Estado le devolvía 20, o sea, pagaba 20 y decía, son 20 millones que se quedan todos los meses y que se pierden porque eso no se lo devuelve. Con nosotros mismos administrándolo, podemos tener un mejor sistema de seguridad social para los sindicatos y que además que a los maestros los jubilaban con el salario que podía conseguir, no como está ahora, que está claramente, si usted se retira, qué es lo que le corresponde. No tengo que buscar cuña para eso. Antes había que buscar cuña para decirme jubilar con un 70. Ahora no, antes era así, ahora no. Ahora usted sabe cuánto le corresponde. Eso hay que decirlo también. Por eso que digo, a Melanio véanlo como maestro. No, porque hay algunos que no, porque no, es como maestro que yo estoy hablando. Sí. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Gracias, maestro. Feliz resto del día para ustedes y para los que se vieron por darnos este espacio y a todos los que se han conectado, que tengan un feliz martes. Muchísimas gracias. Muy bien.